Bienvenido. Ya, empezamos a grabar. Estamos ya expertos, ¿ah? Estamos más profesionales. Algo se avanza. Despacito se anda lejos, dicen. Yo traje mi mate para estar a la altura hoy día. Y hoy día cambié. Tengo un tecito de acá, que es guayusa. Ah, Por lo que sé, se da bastante en la zona amazónica de la provincia del Napo, Archidona, Atenas, unas ciudades de por ahí. Y es súper energética además. Y en oh my algunos lados God. se usa como forma de ritual, ¿no? Como parte de los procesos de la mañana de ciertos pueblos, es tomar la guayusa. Tiene, Guayusa. guayusa me encanta porque, por ejemplo, a mí me cae mal el café a veces, o varias veces, me cae pesado el estómago, ¿no? A pesar de que estaba tomando al principio, nunca he sido cafetero, eh, solo cuando fui a visitar a mi hermano y mi cuñada, tomé café porque tienen un café muy rico, pero en general no tomo por la cafeína y eso, ¿no? Eh, Claro. pero además porque me cae pesado. Esto, en cambio, tiene un montón de cafeína y no te cae mal el estómago. Puedes tomarlo todo el día si quieres y no pasa nada. Y lo tomo como té, le puedes poner acá, le ponen, a veces lo sirven en los almuerzos con, con limón y un poquito de azúcar, frío, como jugo, ¿no? Súper rico, me encanta. De hecho, es casi el A mí me único té que tomo encanta- acá. a mí me encantan estas cosas cuando tú vas rescatando la identidad de los pueblos, por ejemplo, el tereré en Paraguay, que tiene una técnica, ¿no es cierto? Nosotros aquí en Sudamérica existía algo que es mucho mejor que el azúcar, que es la stevia, que es una planta natural y Claro, que lamentablemente ahí tú veis el estrago que provoca el azúcar y cómo la industria alimentaria mundial no ha destruido los dientes, no ha destruido el cerebro, porque el azúcar mata el cerebro, las neuronas, y tú ahí te das cuenta que nos han engañado. Vivimos en una matrix engañado en donde todas las cosas naturales que son bien para el hombre las desprecian o te las esconden, claro, y la industria alimentaria te mete grasa saturada, azúcar y una pila de cuestiones que uno hoy en día, la mayoría de las enfermedades está en base a la mala alimentación que tenemos. Entonces hay que redescubrir y poder, ¿no es cierto?, volver a ocupar estos elementos que lamentablemente están escondidos, y todas estas cosas que nos hacen realmente mal tienen propaganda en la televisión y grandes sumas e inversiones de dinero y te la presentan como algo súper saludable, y nos hacen creer que la industria alimenticia del mundo está tratando de que nosotros seamos sanitos y vivamos súper claro, bien. Te claro. venden esa pomada. Es como cuando la Copec cambió su diseño arriba, cuando tú llegabas a la Copec y arriba había un cielo azul, ¿ah? Bonito, con unos colores como, de paz Que está en el y cielo, de, claro. claro, y así daban la imagen de que no contaminan, ¿no? Oh, pero esos completos de ahí de la Copec me parecen tan artificiales. La salchicha, le dicen acá, la vienesa ya. Y es una palta líquida que parece jugo verde. Ah, no hay caso. Para la No emergencia hay puede caso, ser en un viaje largo que estar en la carretera, pero si no, no. no se puede. Hoy día no íbamos a presentar, me dijiste, porque la gente parece que en los comentarios nos había pedido, y tiene razón, que también nos presentemos, podamos hablar del tema que estamos hablando, sepan quiénes lo, lo están expresando y lo están conversando. Claro, a ver, tenemos dos opciones. Una, empezamos con lo de los libros, presentando libros y estas, digamos, lecturas propias que hemos tenido, que hemos encontrado. Y lo otro es, claro, como tú dijiste, eran comentarios personales de gente conocida que decía, sería bueno que se presenten, ¿no? Como para saber quiénes son, su trayectoria y eso. Y yo le hice el cambio ahí de presentarnos y proponer este capítulo que sea como quiénes somos, pero desde una perspectiva del juego, o sea, nuestro currículum de juego histórico, ¿no? De vida. Claro, ¿Qué jugábamos cuando éramos niños, después, y qué nos llevó después a ser profesionales del juego, de buenísimo. la educación física, ¿no?
Súper creativo, profesor Emilio. Buena, me gustó. Le vamos a dar un Eh, like. Sí, porque claro, lo más común es decir, mira, yo estudié en tanto, yo he trabajado en estas cosas, yo he hecho esto, pero puta, estamos hablando del juego, estamos hablando del movimiento y me parece que empezar por el inicio, en este caso de la infancia, debería ser lo primero. Y de ahí Es seguimos que para también adelante. la base de los deportes es el juego. De todo se origina. De hecho, más adelante vamos a tocar el tema, pero Huizinga en el libro Moludens habla de que la cultura nace del juego. Así que la dejamos ahí para ya entrar después, Ya, pues. ¿ah? Para picar ahí. Entonces, empecemos por ahí, pues. Y de ahí le Ya, damos pues, con lo demás. vale. ¿Empieza usted? Bueno, empiezo yo porque ya me dio el pase. Eh, Listo. el Ahí. libro que yo iba a proponer hoy día, el clásico que usted acaba de mencionar, es clásico en nuestra disciplina y todas las personas que trabajan en juego, en talleres deportivos, en baile, en, en deporte, que sean entrenadores deportivos, no profesores, ¿no? Porque se da, eh, deberían leer este libro. O sea, debería ser uno de los básicos, de las lecturas base de la Totalmente de carrera, acuerdo. de cualquier carrera relacionada con la actividad física, entrenadores personales, todos, ¿no? Y es el Homo Ludens, el libro que escribió Johan Huizinga en el año 38. Él es un holandés historiador, fue, ¿no? Y básicamente lo que propone en su libro es que al hacer un análisis antropológico del juego y también desde la visión, digamos, de los que juegan, no como analizando el juego desde la perspectiva de los que juegan, no, no es un análisis desde fuera, solo describiendo lo que va pasando mientras se juega, sino que es como pensándose mientras se juega, desde diferentes puntos de vista, es en un inicio plantear que el juego, gracias al juego o porque jugamos, se desarrolló la cultura del hombre, ¿no? Que porque jugamos tenemos cultura, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, desde ahí brota todo lo demás, ¿no? La cultura, en forma sencilla, digamos que son estas tradiciones, costumbres, ¿no? Formas de vestirnos, formas de construir, formas de llevar la economía, cómo hablamos, ¿no? Toda esta serie de cosas y costumbres que nos van conformando como una cultura, ¿no? Y no es lo mismo, y lo hablamos un poquito el capítulo anterior, no es lo mismo vivir en la Antártida o en el Polo Norte que vivir en la Amazonía, ¿no? O en las montañas, o en la playa, o sea, en la zona de costera. Y eso nos va conformando como personas. Pero en la medida que jugamos, plantea él, se van conformando todo lo demás, ¿no? Y tiene, además, otro planteamiento de que a pesar de que el juego nos constituye como cultura, por eso se llama Homo Ludens, ¿no? El juego también es precultura, o sea, se jugaba antes de que se incluyera cualquier modo o forma de cultura, por lo tanto el juego también tiende a ser irracional, porque de cierta forma también lo juegan los animales. O sea, animales juegan, ¿no? Y los cachorros los podemos ver, entonces como va más allá del hombre igual, ¿no? De esa forma es también un poco irracional, ¿no? Y es inherente al ser humano jugar. A partir de ahí empieza a plantear tiene varios capítulos, ¿no? Los tengo acá. Habla sobre el juego y el derecho, que es súper interesante, ¿no? Exacto. Cómo en las leyes o en la conformación de la idea de las leyes hay muchos elementos lúdicos y se juega también. De ahí viene también el concepto del fair play, de cierta forma, ¿no? Como el juego justo, que es la idea de las leyes, ¿no? Tener cierto número de reglas que nos permitan una convivencia justa, más o menos, ¿no? Y un equilibrio Habla, en la competencia. claro, habla del juego y la guerra, de Claro. cómo por un lado el juego tiene elementos simbólicos de la guerra, ¿no? Cuando hay juegos de oposición, pero también como la guerra tiene elementos lúdicos dentro de ella, a pesar, digamos, de todo lo oscuro y tenebroso y terrible que puede ser una guerra, Bueno, tiene elementos estratégicos, tiene elementos de juego, básicamente, ¿no? También habla de el juego y la poesía, eh, y ahí también
A mí me encanta el juego de palabras, ¿no? Como las rimas especialmente. Y habla del juego y la filosofía, la Y hay forma un lógica de la capítulo que a mí me filosofía. encanta del libro que habla sobre los diferentes conceptos del término juego en otros países. Por ejemplo, yo lo que alcancé a leer hace un tiempo atrás el libro, por ejemplo, en Japón, la palabra juego se le dice asobu. Y aquí cuando tengo un sobrino que se casó con una japonesa, vivió muchos años en Osaka, sus hijos son japoneses, ahora están acá. Y a veces yo escucho cuando le dice, uno se llama Mauko y la niña se llama Sayen. Entonces a veces Sayen le dice a Mauko, Mauko, asobu. Y ahí después caí que le juguemos Claro, el concepto asobu. Y bueno, y como tú sabes también, él no es totalmente eurocéntrico, pero los mapuches también tenemos el concepto de juego, que es el Aucantún, o ¿ya? Cantún, me Así acuerdo. que en muchas partes del mundo, bueno, el play creo que en inglés, ¿o no? Porque está Ajá, el game y el play. Yo ahí exacto. todavía no entiendo mucho la diferencia, pero hay Game es una como diferencia. juego y play es jugar. Y la idea de eso, o sea, en inglés al menos suena súper lindo en el sentido de cuando dicen practicar algo, la guitarra, play the guitar, como es jugar con la guitarra, ¿no? O play de piano es jugar con el piano, ¿no? Cuando se refiere a los instrumentos musicales. Usan el play como tocar. Nosotros usamos tocar, ellos usan jugar, ¿no? Pero hay dos Oye, conceptos que me encantaron del Homo Ludens. ¿puedo hacer una Y, punta ahí diga, diga. que calza justo con lo que dijiste al final? Que ayer vi un reportaje sobre, a mí me encanta el fútbol brasilero, para mí es lo máximo, pero el fútbol de Pelé, Didi, Garrincha, Babá, hasta los años 80 con Sócrates, Zico y todo lo demás. Y vi ayer un reportaje de la biografía de Zico, o sea, perdón, de Sócrates, el doctor, y entrevistaban a Zico. Y Zico en una parte dice, Sócrates no fue un profesional del fútbol, él fue un jugador de fútbol. Por el yoga bonito, por la Claro. creatividad. De hecho, el reportaje hablaba de que Sócrates no se adaptó cuando se fue a Italia, a la Fiorentina creo que se fue a jugar, por el tipo como en Europa es muy mecanicista, ¿no? Está implantar la estrategia y al final eh, el hombre, el hombre está al servicio del juego y no al revés, que el juego esté al servicio del hombre. Y eso hizo que no se adaptara a él al fútbol italiano, porque para él era ir a jugar, era entretenerse, pasarla bien, inventar, ¿cachai? Y allá no, pues allá había una estructura. Así que justamente lo que tú dijiste el último. Claro. Ese era el Sí. pase que quería hacerte porque me encantó lo que dijo Zico. Pero lo que te iba a decir yo era, hay dos cosas que me encantaron del libro, que digamos, eh, dos elementos que menciona Huizinga del libro de este Lomo Ludens, que me encantan. El círculo mágico, por un lado, porque cuando uno juega, eh, se da en un espacio limitado, ¿no? Eh, y cuando juega, lo que dice él es que la vida ya como que no tiene sentido y nos escapamos de la vida cotidiana para entrar en un círculo mágico, ¿no? Y ese círculo mágico implica que cuando yo estoy jugando, te pongo un ejemplo, ¿no? Hace un par de años jugaba fútbol con mi hijo que estaba más pequeñito, tenía 7 años por ahí, ¿no? Entonces estábamos en un parque jugando a la pelota los dos solos y claro, en ese parque ya no era un parque, era un campo de batalla, era una cancha y él se metía en su personaje de jugador y ya no eran las 2 de la tarde, sino que era el momento de ganar, pues, ¿no? De jugar y de pasarse al papá, que ya no era el papá, sino que era el jugador contrario. Entonces, como es mágico, ya los roles de la vida cotidiana se pierden. Somos dos jugadores en una cancha de fútbol tratando de hacer goles y los dos súper metidos, ¿no? Entonces, ese momento y espacio mágico que habla él me fascina porque yo lo veo todos los días porque llevo clase con los más pequeñitos. Y Bacán. también el concepto y se ve, pues, ¿no? Juegan y están, o están en el pasto jugando a comer, que no se comen nada, ¿no? Y ese otro concepto que incluye Wisinga, el como si, ¿no? Hacemos Claro, como si somos jugadores claro. profesionales, hacemos como si estamos comiendo, Exacto. y lo hacemos todos lo hacemos, o sea, desde los más niños hasta los más viejos, ¿no? Mi abuelo que tiene 95 años sigue como queriendo jugar a que se está robando las golosinas para comérselas, y a veces se las roba de verdad y a veces no.
es como, el cómo sí es precioso porque te da el pase a hacer el juego de roles y entrar en este lugar mágico, en este círculo mágico. Y, y también hay un tercer elemento que están como los tres unidos, y es que en el momento que yo estoy jugando con mi hijo y somos los dos jugadores, ¿no? Yo no soy el papá, ya soy el jugador, contrario, y yo ocupo un poquitito más de velocidad o un poquitito más de fuerza por ser adulto, rompo ese círculo mágico, o le hago un gol sabiendo, aprovechándome de mi condición de adulto, rompo el círculo mágico y me transformo en el aguafiesta, en el tramposo, que rompe ese momento y me vuelve a la realidad y entonces me dice, pero papá, si tú ya soy más grande, tú me ganás, ¿para qué hacías eso? ¿No? Una cosa así me decía, tenía como 6 años. Entonces, ay, perdón, como para joder el juego, ¿no? Entonces ya, ahora jugamos de nuevo, entonces tengo que dejar que él haga goles, y él hace los goles y hace como si fuera el goleador del partido y celebra, te gané, papá, te gané, ¿no? Y lo celebra como si, así con pasión, pues, de verdad, o sea, está metido en el juego. Se abstrae. Y en ese sentido, también el juego puede ser serio, ¿no? O sea, está súper metido en lo que está haciendo, lo está disfrutando, además de todo lo que está procesando por su cabeza cuando está moviéndose, ¿no? O sea, por dónde me voy, qué sé yo. Pero ese momento mágico gracias al cómo sí, que puede tener un tramposo que rompe, o no sé, mi amor, ya muy tarde, vamos a comer. Aguafiestas, ¿no? Rompí ese círculo mágico, vuelve a la realidad porque ya hay otras cosas que hacer. Ese elemento, me parece como a mí al menos fue el que más me marcó en el sentido de distinguir ya todo el espacio del juego, ¿no? O sea, todo el Sí. momento del juego y el espacio. Y eso se va a trasladar al básquet, en general a los deportes, a la gente que baila, que se tiene que expresar, o a la gente que hace teatro, que se pone en el personaje y se entrega absolutamente cuando está actuando, a los abogados cuando están jugando a llevar las leyes, eh, y se rompe ese momento por alguna razón y vuelven a la realidad, ¿no? Y la guerra igual, o sea, es un momento tenso, horrible, que se termina y bueno, sigamos con la vida. Entonces, esos tres elementos a mí me fascinaron del libro y son como lo que más me queda. Tampoco vamos a estar describiendo el libro en detalle ahora, pero No, es que es un libro extenso. claro, y súper complejo y hay eh, clases para analizar ese libro, pero la invitación en este caso es a los profesores de educación física y la gente relacionada con el movimiento en nuestra profesión, desde todas las más diversas áreas, pero también a todos los profesores de otras áreas y en realidad a la gente que le guste jugar. Es un libro súper ameno, súper fácil de leer, súper sencillo en lenguaje, se aprende además, en no un lenguaje técnico complejo de algunos libros que uno lee 2 líneas y no entiende nada. Es súper técnico en el sentido de la antropología y de los conceptos que usa para esa época, pero son sencillos de entender. O sea, uno va aprendiendo además. Y se entiende, a ver, si a la persona le gusta jugar, le va a gustar este libro, ¿no? Y entonces lo recomiendo y está en internet. Hay un montón de copias disponibles, para descargar, para leer en línea, y análisis en YouTube también. Entonces, esa es mi primera recomendación. Oye, hay un punto ahí que quiero rescatar también porque yo lo estoy ocupando, que me sirvió, lo saqué también del Homo Ludens cuando tuve la posibilidad de leerlo. Y es que a mí también me voló la cabeza el hecho de que me hizo entender de que aparte de que el juego en sí te atrae desde el punto de vista emocional, mental, también ahí hace un punto en cuanto al espacio del juego, en este caso la cancha, el pedazo de césped donde estás jugando, el gimnasio, el lugar lúdico, ese espacio, él habla como un espacio sagrado. Claro, Así como para hacer una misa tú tienes que ir a una iglesia, ¿no? Que tiene ciertas características como un altar, figura religiosa, un techo abovedado y, y como muchos lugares como Stonehenge, donde había en Inglaterra esas piedras, esos dólmenes, esas piedras enormes, y hay un espacio sagrado, la cancha en este caso
el patio de la escuela debería ser tomado para nosotros, los profesores de educación física, como un espacio sagrado. Esa parte está muy abandonada, nadie lo ve así. Generalmente tú entras a un patio y es un pedazo de cemento y con suerte a veces está con las líneas marcadas de algunos deportes, ya sea el básquet con su aro o en la cancha de voleibol o la cancha de baby fútbol. Y a veces está muy dejado y es increíble cómo te cambia, ¿no es cierto?, las ganas, el deseo de jugar cuando estás Claro, en un espacio verdecito, bien, con buenas terminaciones, bien enrejado, que tú pegáis un pelotazo y no tengáis que correr 3 cuadras y buscar el balón, a que tenga una buena malla, cosa que rebotó y quedó ahí mismo el balón para seguir el juego. claro, Y muchas veces nosotros, la mayoría de los patios están dejados tirados, sin mayores cuidados. Y eso es súper importante porque de hecho yo quiero hacer una investigación a raíz de que con los proyectos Junaep yo he podido ir a hacer recreo entretenido a muchos colegios en Valparaíso. Son muy pocos los patios de escuela que están preocupados de tener sus líneas marcadas y que el espacio sea un lugar bonito, entretenido, que dé ganas de ir a jugar. Yo tomé ya fotos ya de muchos de esos espacios y espero hacer un trabajo con eso y a lo mejor invitar a nuestros colegas y a toda la gente que se mueve en el mundo de la actividad física, el juego, los deportes, a que nos preocupemos de que esas canchas y esos patios de cemento estén con sus líneas correspondientes o por último con diseños alternativos maravillosos que a veces ayudan incluso, no solamente motivan al jugador, al niño a jugar o a las personas a hacer deporte, sino que incluso son espacios súper creativos. Yo te voy a poner un ejemplo que estaba pensando. Hay patios en donde si yo estuviera encargado de un colegio, a los muros, aparte de ponerle muchos colores, tipo así arcoíris, les pintaría, por ejemplo, números, figuras geométricas. Le haría estampar figuras geométricas. Porque, por ejemplo, hay un juego que yo hago que es el Simón Dice. Y tú puedes perfectamente hacer un juego muy entretenido, pero muy educativo a la vez. Por ejemplo, si suponte que el patio estuviera lleno de colores, y aparte con diseños, dibujos de caras de animales, claro. aves, figuras geométricas, yo podría decir, ya, Simón dice que es el primer niño que me toca un triángulo. Entonces los niños miran su espacio y ven y van y corren al triángulo. ¿Quién es capaz de tocar el color morado? ¿Te entendí? Si tú tenías un arco iris con todos los colores, entonces es un espacio lúdico muy rico para enseñar muchas cosas y que simplemente pasa por enriquecer los espacios y los colegios aquí en Chile y los patios de los colegios, lo invito a la gente a visitarlos, por lo menos los colegios públicos, son puro cemento, muy poca vegetación y reducidos y muchas veces sin sus líneas deterioradas o sin líneas ya que las marcaron la primera vez cuando lo inauguraron y el colegio Claro. tiene 50 años y hace 50 años que no le vuelven a marcar ninguna línea. Así que eso para mí es importante dejarlo ahí el tema de ver la cancha, el Como espacio espacio donde sagrado. jugamos como un lugar sagrado, un campo sagrado. Y lo otro, también ya integrando un poco la visión más desde la, digamos, antropología de la niñez, ¿no? Junto con eso, digamos, para complementarlo, los cambios que se hagan en los patios en términos de mejora deberían incluir la opinión de los niños, ¿no? O sea, porque van a ser ellos los que lo van a ocupar, o si no, vamos a caer de nuevo en el adultocentrismo de decir, ya hagamos esto, y yo voy y le pinto todo, y después no juegan en ningún lado, ¿no? Me acuerdo en este sentido de hablar desde el juego libre, digamos, ¿no? Desde la libertad que te otorga el juego y desde la estructura que te dan los deportes, de cierta forma. Un amigo, el Paulo, que le mando un saludo, me contaba que en algún momento, si es que no me equivoco, fue en la Legua Emergencia o por ese sector, si es que no me equivoco, pero no estoy totalmente seguro, había un grupo de jóvenes que jugaban fútbol a la pelota en un peladero, ¿no? En un espacio de tierra. En algún momento hicieron una cancha de fútbol cerca de ahí para que jugaran, pero se veía, o los jóvenes lo veían tan constreñido el espacio, que siguieron jugando en el peladero, porque era como mantener el espacio que habían construido, que nadie les preguntó, además.
si es que necesitaban o querían o cómo la querían para que fuera suyo, y no jugaron en la cancha, jugaron en el peladero, al lado. Entonces, eso también es como digamos, un elemento interesante de análisis, porque si bien es cierto, yo me crié en mi juventud siendo súper disciplinado en un club deportivo, que era uno de los pocos que había en Pedro Aguirre Cerda, en Santiago. Me entregó un montón, de hecho por eso terminé estudiando educación física. Pero también está el juego callejero, ¿no? Las pichangas, que se juega pichanga, el partido jugar a la pelota en la calle, ¿no? Sin ninguna estructura, con dos piedras de arco y punto. Eh, lo digo porque acá en Ecuador a veces no hay, son palabras son palabras diferentes para cada acción, eh, o sea, para la misma acción. Hay como de alguna forma son complementarios el juego que pasa al deporte, y también de cierta forma se repelen un poquito porque, no sé, está el básquetbol callejero y está el básquetbol de club, ¿no? Que son cosas diferentes. Y puedo jugar un partido callejero, informal, que a eso me refiero cuando digo pichanga, y puedo jugar un partido oficial de club y que pasa exactamente en cualquier deporte, ¿no? Entonces, por ahí también está interesante la idea del juego y después de la profesionalización del juego, o la disciplinización, no sé cómo llamarlo, pero está esa idea de cómo se va ¿Yo sabes perdiendo cómo la lo llamo? espontaneidad, ¿no? Yo lo Se llamo el llaman otras sometimiento al cosas. juego. ¿Cómo? Yo lo llamo el sometimiento al juego porque de alguna manera yo tengo claro algunas cosas por la práctica ya que llevo en colegio, la observación, las investigaciones y mi trabajo principalmente mucho en terreno. Yo soy mucho de terreno. Y yo me he dado cuenta cuando el profesor Jorge Gómez nos hablaba de que el juego fue expulsado de la escuela, él tenía razón, porque las clases se habían deportivizado, por lo menos estaba hablando de Chile, porque tú estás en Ecuador, ¿no? Claro, Y aquí nos va a escuchar gente a lo mejor de otros países ojalá. y las realidades son diferentes. Estamos hablando en este caso de hablar de Chile. Pero nunca pasábamos más allá de saber por qué. Y yo ahora, observando y siempre manteniendo esa curiosidad, me di cuenta que el juego libera. Uno de los principales roles, aparte de todo lo que hemos hablado del juego, el juego libera. Y lógicamente la escuela no es una institución que ande buscando niños que piensen, que sean creativos. La escuela al final y al cabo es un instrumento social de la era industrial, ¿no es cierto?, en donde había que buscar someter al ser humano al complejo industrial que venía, que era que trabajara, ¿no? El Sí, concepto de trabajo. Entonces la de escuela producción cumple en ese línea, ¿no? rol. Claro, exactamente, cumple el rol de que el niño estudie, entre comillas, una hora, tenga un pequeño recreo, que en la fábrica va a ser un pequeño descanso para que coma algo y siga trabajando, ¿ya? El timbre, y que calce con ese sistema Y para la en el lista. fondo no tener personas libres, felices, sino que buenos trabajadores. Entonces, el juego ha sido expulsado de la escuela porque se dieron cuenta que liberaba. No así otros deportes que justamente te canalizan y te estructuran la mente a que seas ordenado, disciplinado, constante, y ahí está también la lógica del rendimiento y no la lógica de la liberación que lleva el juego. Entonces, el juego ha sido expulsado porque libera al hombre. Punto. Y eso está claro. Y eso es lo que tienen que tener claro nuestros colegas y es lo que hay que cambiar, ¿no? Ese concepto y de volver a introducir el juego y la recreación a los colegios. Recrear lo que tú Sí. hablaste delante. El niño juega a ser astronauta, recrea que es astronauta, Ajá. ¿cachai? Recrea que es científico. Entonces ahí está el concepto, por eso es que es importante que nosotros, ojalá ese sea el aporte desde este podcast, ¿no? Que podamos darle una pequeña profundidad a ciertos temas que a veces están muy ahí encima y que debajo tú levantas esa alfombra y te encuentras con una realidad que es potente y que a veces no todos la han podido entender o apreciar y es poder simplemente acercar eso. Sí, por supuesto. Me parece que la base, o sea, es que hay diferentes niveles. Por un lado está el juego libre, eh, que, que no tiene, digamos, ningún propósito específico, no tiene reglas, porque lo creo yo en el momento que juego, ¿no? O con mi grupo, o solo o acompañado, es libre, ¿no? Y nos podremos poner de acuerdo
en ese sentido las reglas y generalmente se rompen cuando alguien intenta poner una regla después de haber puesto las iniciales, ¿no? Es que, y pasa, y yo lo veo también en los juegos, los niños, siendo niños, empiezan a jugar fútbol y después alguno hace un gol y al que le hicieron el gol se enojó, o el que, no sé, se sintió pasado a llevar y dice, no, pero es que esto no era así, era así, ya, pero es que no lo dijiste antes, entonces, ¿por qué, no? ante Eh, una injusticia. claro. O porque se siente mal consigo mismo, porque se siente en algún tipo de desventaja, ¿no? No es necesariamente una injusticia que me ha pasado, que esto tiene que ver con el manejo de las emociones, eh, que no logran procesar el haber pasado por un momento difícil en el juego que no fue bueno para ellos, que no fue satisfactorio para ellos. Entonces, al tratar de arreglarlo, para no sentirse así, tratan de cambiar el juego para sentirse mejor. Pero ahí pasan a llevar este círculo mágico, entonces rompen las reglas y dicen, no, es que no era así, tenías que haber pasado por allá y no por acá. Y después le dicen, pero es que no acordamos eso antes, lo dijiste ahora. No, no, es que así es el Y si juego, te, y si ¿no? te das en cuenta, está implícito una negociación inmediatamente después de eso. Claro, ¿Te das absolutamente. cuenta? Empieza la discusión, la negociación, y ahí el niño va desarrollando conductas superiores, ¿no? Entiende que empieza a analizar, ver, pero hay una emoción que es la injusticia que gatilla eso y genera una discusión totalmente válida. Y eso el niño lo va Absolutamente. formando, ¿no? Claro, porque después los demás niños que están jugando le dicen, no, a ver, te sientes mal porque perdiste o porque no hicimos lo que tú querías, ¿no? No es que el juego era así, si estamos inventando el juego, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí viene la intervención, la guía un poquito del adulto para decir, a ver, ¿qué pasó? Ya, entonces, como guiar el proceso de conversación Claro, eh, para, porque pueden pasar dos cosas. Una, o los niños se aprovecharon de su condición de grupo y fueron encima de alguien para hacer lo que querían, porque mayoritariamente, no todos, pero había un grupo importante de niños que querían hacer algo y los otros no. Y como eran más, lo hicieron. Entonces, como, a ver, ¿qué pasó, no? Y guiar el proceso para que entiendan que es bueno respetar, aunque no tengan la misma opinión. O uno que a veces, como el líder del grupo, que se sintió pasado a llevar o que no hicieron lo que él quería que hicieran, que la mayoría no quería, como decir, a ver, manejemos la frustración, entendamos que a veces las cosas no pasan como queremos, pero el juego tiene que seguir y las reglas que ustedes mismos pusieron se tienen que respetar. Y si quieren poner reglas, conversémoslas o convérsenlas ustedes, al cual sería, ¿están de acuerdo? ¿Cuál sería otra alternativa? Y de ahí seguimos jugando, ¿no? Como la guía desde afuera un poco, que es guía, que no es imposición, que no les voy a decir, no, a ver, tú te equivocaste, tú estás bien y no, ya, sigo jugando, porque ahí mato el juego definitivamente, sino más la guía que le hago, y este es para los estudiantes, para los hijos, para los sobrinos, para los nietos, ¿no? Para como, la intención es como guiar el juego del niño, entender la lógica desde la que están y poder meterse un poquito para guiar y de ahí ya que sigan jugando. Como me entrar, hiciste acordar. quiero un poquito y salir. Me hiciste acordar de la película La Sociedad de las Moscas, en donde unos niños caen en una isla, se mueren los adultos y se tienen que organizar políticamente para sobrevivir, niños de entre 10 y 14 años, ¿no? De una escuela militar. Así que es importante que la vea la gente porque es una película bien interesante. Oye, ¿Cómo se voy a llama? presentar ahora mi libro, ¿ah? Disculpa, repite la película, porfa. Se llama La Sociedad de las Moscas, si no me Ya, equivoco. Sociedad de las Moscas, listo. A ver su libro. Oye, mira, yo lo tengo, bueno, yo te conté la otra vez que lo había comprado. Qué Este bonito. libro que quiero hablar un poquitito, un resumen de Oreste Plat, Los Juegos en Chile, un libro bastante grande, voluminoso. Y esta edición está muy bonita y se lo recomiendo a la gente, ¿ya? Oreste Plat es una persona que también escribió este libro ya hace muchos años atrás y lo más importante de esto es que rescata los libros que se han practicado en Chile durante la colonia hacia adelante. Los juegos. Pero el juego, claro. Pero fíjate que aparte de ser un libro que tú lo puedes comprar para rescatar juego antiguo, también tiene un libro que yo ya empecé a hacer un análisis filosófico, sociológico, incluso antropológico, porque tú sabes que la sociedad va evolucionando y como aquí hay juegos que
fueron creados en la colonia del año 1800. eh, Hoy día, si tú haces ese juego, te podrían acusar de clasista, sexista, Claro. de lo que sea. Eh, por ejemplo, mira, aquí anoté él rescató el arroz con leche, la letra, y dice, arroz con leche, me quiero casar con una niñita del barrio oriental que sepa coser, Sí. que sepa bordar, que sepa hacer medias para un general. Perfectamente estaríamos influyendo en el sexismo y estaríamos atribuyéndole Absolutamente. un rol a la mujer Claro. de casa, ¿o no? Ajá. Sí, totalmente. ¿Te Y das ese es el sentido cuenta? también Aquí hay del... un análisis. Tú podrías hacer un análisis sobre el tema en base a lo que hoy día son los temas trascendentes y polémicos de la sociedad. Me acuerdo haber escuchado una versión más liberadora del juego. No me acuerdo en este momento, en las Esa marchas, es, sobre todo por claro. 8 de marzo, las marchas por el feminismo, me acuerdo de haber Después escuchado que estaba dice, muy buena también. después mira la segunda parte, dice, arroz con leche, se quiere casar con una viudita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la aguja en su lugar. ¿Cachai? Entonces, este libro tiene una cantidad de cosas que tú podrías hacer un análisis desde la mirada del feminismo, sexismo, clasismo, porque se quiere casar con una niñita del barrio oriental, no se quiere casar con cualquier niñita de alguna zona, es como decir, se quiere casar con una niñita de Las Condes o de Vitacura, Sí. ¿cachai? Del barrio, a lo mejor ese barrio era el barrio bueno, el barrio económicamente más poderoso. Entonces, los juegos es interesante porque hay gente que ha creado juegos para justamente generar racismo y generar conducta en los niños con una intención de maldad. Acá yo muchas veces escuché siendo niño la canción del perro judío. Me estaba acordando El perro exactamente de eso. judío, Sí, los 21 quemados, sí. haciendo referencia a los hornos en donde quemaban a los judíos y tú cuando niño no te das Claro. cuenta. Y se jugaba en los jardines. O sea, Exactamente, yo me acuerdo que se jugaba, y era así como, ya teniendo un poco más de conciencia de adulto, decir, ¿qué estamos enseñando? ¿No? Como, exacto. ¿cómo podemos promover un juego que quema gente, ¿no? Que los trata de perros? Y se jugaba. Espero que ya no se juegue. O sea, de verdad espero que no pase. Es que eso es lo que yo creo que, colega Luis Emilio, es lo que estamos tratando de hacer con este podcast, porque aunque tú no lo creas, Claro. cuando un educador o un profesional no tiene una base cultural potente, no se da cuenta de lo que está haciendo. Es el tema, eso es lo que a mí Sí. hoy en día como educador me atrae e investigo. Y te dicen, pero no le pongáis tanto color, qué exagerado, oye, si son Claro. juegos nomás, como, oye, ¿qué onda estamos educando, no? Mira, hoy en día en la universidad a mí me sorprendió que no tuvieran federación de estudiantes. Y yo les decía a mis estudiantes que ya están en cuarto el año pasado, decía, y ustedes van a llegar a un colegio en donde tienen que organizar a los niños, que tengan presidente de curso, tesorero, secretario, pero si ustedes no se organizan acá, ¿cómo lo Claro. van a hacer? Y lo otro, que muchos de los estudiantes de las universidades y de pedagogía no participan en la federación porque no les gusta la política. Pero yo les decía, y en base al libro que después más adelante voy a mostrar que yo publiqué y investigué, no hay carrera más política que la pedagogía, porque el origen de la pedagogía, por lo menos que nosotros enseñamos y que viene desde Grecia y Roma, era netamente para la formación del ciudadano que iba a gobernar. Entonces la pedagogía nace para educar con un sentido político a los niños de los latifundistas y aristócratas en Grecia o de Roma que después iban a ir a ser mandados a gobernar a los sectores que ellos habían conquistado, ponían un romano, y por eso que tenían oratorio. ¿Ya está de vuelta? Ahí sí, Ya. estamos de nuevo, vamos. Había quedado en que no hay nada más político que te decía que la pedagogía tiene Sí. un origen político. Entonces, los estudiantes muchas veces salen sin saber cuál es el origen y la esencia
de su profesión. Y es ahí cuando tú pierdes tus raíces en materia de profesional y pierdes, por lo tanto, el foco, que es lo mismo que cuando uno no tiene nacionalidad o no tiene por lo menos un origen, ¿no? Claro. De hecho, yo ahora estaba analizando con los niños en Forestal, en las escuelas de verano, lo hacemos con cogobierno. Y yo le estoy repasando la Convención de los Derechos del Niño, que mira lo que es la paradoja. Huizinga, sin ser profesor de educación física, sino que más bien, como tú dijiste, de otra área como la filosofía o la Historiador. antropología, el tipo ya hace más de 100 años atrás estaba preocupado de lo que era el juego, ¿no? En todos sus aspectos filosóficos, del derecho del derecho. Hay un capítulo del derecho. Sí, Y recién la todo el Convención de derecho. los Derechos del Niño se ratifica por allá por el año 1989. Y tiene 4 pilares. Que el niño tenga derecho a un nombre, que el niño tenga derecho a una nacionalidad, que el niño tenga derecho a ser escuchado. Y el último, a vivir en un ambiente libre de droga y, ¿no es cierto?, en armonía o paz. Claro, Entonces, nosotros al trabajar eso nos damos cuenta de la importancia que tiene el juego y el niño, y por ende es que los pedagogos tienen que tener claridad de su rol y de su origen, porque si no, tú no puedes enseñar con convicción. ¿Te das claro. cuenta? Entonces, este libro totalmente recomendado, a pesar de que también lo escribió un periodista y escritor sobre el juego. Mira, hay harto que investigar. Sería bonito que ahora nosotros, los especialistas en el área, los profesores de educación física, los licenciados en ciencia de la actividad física, la gente que está en el pabellón del patio, que todos los días opera, ¿no es cierto?, realizando juegos y actividades, los especialistas escriban de lo que hacen día a día. Así que esa es la invitación. Genial. Está hermoso el libro. Y yo también me voy a comprometer a buscar por alguna siguiente edición juegos tradicionales de acá de Ecuador y presentarlo igual acá en el podcast. Bacán, Porque hay muchos juegos que son bacán. similares, pero se juegan de otra forma. Por ejemplo, el cachipún en Chile, ¿no? Que se juega el cachipún, piedra, papel o tijera. Y acá los niños juegan, eh, cuando los vi, ellos juegan piedra, papel o tijera, un, dos, tres, y ahí sacan la opción que quieren, ¿no? Y tienes que cantar esa canción y tienes que decirle esa frase y tienes que hacer el gesto, además porque ahí se coordinan, pues, ¿no? Cuando van a sacar en ese momento. Es más larga y yo en algún momento les dije, Voy a enseñarles un juego nuevo, un día de lluvia". Es un campeonato de piedra, papel o tijera. En un sector del patio porque tenemos cancha, pero no tenemos espacio techado accesible. Hay un gimnasio que lo ocupa los más grandes. Y dividimos el espacio y jugamos. Entonces les dije, vamos a jugar la versión chilena hoy día. Y se mataban de la risa porque suena chistoso, pero ¿por qué cachipumo? ¿Pero por qué como, tan rápido? No podemos cantar. Y jugaron y se entretuvieron un montón, jugamos toda la hora, ¿no? Y al final se tenían que llegar al final y jugar contra mí, ¿no? Entonces estaban, y si perdías, iba avanzando niveles, pero si perdías, te volvía al inicio y tenías que llegar. Pero a lo que voy es que hay juegos que se juegan, digamos, al menos en casi toda Latinoamérica, van cambiando de nombre, van cambiando la canción, la frase, estos juegos de mano también, ¿no? Son canciones diferentes, juegan al elástico acá también, eh, allá de igual. Entonces, vamos a ver, en algún momento nos juntamos en un capítulo para ver similitudes y diferencias entre los juegos propios Claro, pues sí, que se arraigan en el lugar, ¿no? exactamente, pues sí, esa es la idea. Además que todos aprendemos, porque, por ejemplo, también ahora en Chile hay un cachipún gigante que yo creo que más o menos tú también lo jugaste alguna vez, que se arman 2 filas y salen corriendo y cuando se enfrentan hacen cachipún y el Claro, que gana avanza y le sale otro al encuentro. Pero, sí, por ejemplo, yo ahora vi un cachipún que más que hacer el cachipún así, se hacía con el cuerpo. Entonces, esto era tijera, esto, tijera, no, perdón, tijera, papel papel y y piedra, piedra con el claro. cuerpo. Entonces llegaban al frente y decían cachi, y el otro se ponía así. Entonces era con el cuerpo y los niños les encantó también esa modalidad. Entonces son variantes.
Y esas variantes enriquecen lo que es nuestras clases. A veces tú le haces una pequeña variante buena a un juego y lo puedes seguir utilizando. Así que esa es la idea de compartir, de socializar algo que está ahí, que no lo hemos inventado nosotros. Nosotros no vamos a inventar la rueda, pero sí compartir el conocimiento en pro de mejorar las clases y de que los niños la pasen mejor y se diviertan, ¿no? Claro, claro. Oye, ahora te invito a empezar tu currículum lúdico, Lúdico, desde la autobiografía, infancia. absolutamente, autografía lúdica, autobiografía del juego. ¡Uy, qué buena! Inspirarte a hacer lo que Me hacía hoy gustó día. esta, ¿eh? Me gustó esa forma. Mira, es interesante porque cómo muchos llegamos a estas carreras, pues, ¿no? Yo, previo a estudiar educación física, yo estudié licenciatura en historia en la Universidad de Valparaíso. Yo di mi prueba, mi PA, que se llama antes, prueba de actitud académica. Tú sabes que ha ido cambiando de nombre ya, Yo fui la última ahora, generación que dio la prueba de aptitud académica. claro. Y me acuerdo que pensé que la historia era lo mío. Y entré a una carrera tradicional a estudiar, pero me di cuenta que me gustaba mucho, pero no sentía esa pasión diaria por ir a estudiar y leer tanto, porque era puro leer. Algo faltaba ahí. Y justamente un tiempo fui a la Universidad de Playa Ancha a buscar un libro y cuando vi a los estudiantes del físico relajados con su salida de cancha, riéndose y pasándola bien, y yo dije, va, no había visto que siempre me había gustado el deporte y la actividad física, no la había visto como profesión y eso me llevó a cambiar mi carrera, a dar de nuevo la PA e irme a estudiar educación física. Por eso mi base y hoy en día como académico estoy enfocado en el área de lo que es la filosofía, la antropología, la sociología, las humanidades. Las En el ciencias fondo me sociales, claro. gusta las ciencias sociales y la investigación cualitativa, ¿no? Así que, mira, yo creo que desde niño jugué mucho. Igual que tú, vengo de un barrio popular de Valparaíso, un cerro, ¿ya? Es increíble, en algunos lugares la gente más high vive en la punta del cerro y los más pobres están abajo. Y aquí al revés en Chile, aquí los que viven en la punta del cerro, allá lejos, son los que tienen campamento, las tomas, y la gente que está en el centro es como la que tiene todo a mano, Claro. vive, es mejor. Bueno, yo me crié en un cerro, en escuela de cerro, por lo tanto, y en un tiempo en donde las clases en los colegios era hasta mediodía, es decir, te iba a la 1 y Media almorzabas jornada, en tu sí. casa. Entonces tú tenías más tiempo libre durante la tarde. Claro. Eso uno, más tiempo libre. A las 2 de la tarde, a las 3 yo ya estaba en la calle. Me crié al frente de una cancha, estaba en la calle y una cancha de fútbol grande, un espacio. Mi casa tenía un patio enorme. Si te lo puedo decir, mi casa tenía 720 metros cuadrados, Wow. ¿ya? La casa actualmente donde vivo tiene 270, ¿ya? Entonces, con árboles, con frutales, eso es una cosa. Y lo tercero, que mi mamá, al ser mapuche y venir desde el sur, donde su loft, su cupán, está en Boroa, ahí en el sector entre Quepe y Boroa, el sector Explique se qué es llama loft. Churrauco. Explique rapidito qué es loft. El loft en el término mapudungún es en la comunidad que vive ahí, porque los Ya, mapuches viven en comunidades, ¿no? Ahí está mi tío, mi otro tío, la casa de mi tía, entonces todo eso forman un loft, ¿no? ya. Que es Solo la para que la gente que base, nos escucha entienda. claro, es la base Sepa. territorial del mundo mapuche, y ahí está mi cupán, es decir, ahí está el territorio geográfico y donde habita mi gente. Entonces, mi mamá me llevaba más encima, terminaba las vacaciones y en vez de quedarme acá jugando, me iba ya en enero, el 5 de enero, ya estaba en Temuco, ¿ya? Entonces, imagínate, en un espacio que es lo que ahí ya te vuela el cerebro, tú eres de ciudad, la gente con suerte tiene patio, a veces si vive en Ajá. un departamento, un balconcito, o la calle. Allá son 35 hectáreas, hectáreas de terreno porque cultivan, viven del cultivo del trigo, cosechan el trigo, sacan 100 sacos de harina y con eso tienen para hacer el pan durante el año, tienen su huerta, con eso sacan, ¿no es cierto?, los insumos básicos, el ají, no sé, el repollo, la haba, Ujú. para poder comer, y el resto lo van a comprar a la ciudad, el aceite, la azuquita, todas esas cosas que son otros insumos, pero generalmente, y el agua no la pagan porque es agua de pozo y al lado hay un estero. Esa era mi piscina.
un estero, po. Estero con agua, pasando por un bosque, un mallín, Mahuiza, ¿no es cierto? Conceptos del Mapudungún. Y imagínate, y para mí solo, y podía salir, tirar piedras, gritar, a subirme a los árboles, no andaba nadie me decía, bájate de ahí, no paséis para allá, libre, y espacio grande, mirá, hay un territorio grande. Así que yo creo que todo eso se confabula para formar el carácter que tengo, libre, Claro. de amar la naturaleza, porque me crié en ella, gocé bañándome en el estero, y que nadie te dijera, no, para allá no, no, bájate ahí, no, no te pases para allá porque es del vecino, no, no haga eso porque los otros se van a enojar. No existía, no habían vecinos, para ti solo, una selva. Y finalmente vivir en una ciudad puerto como Valparaíso al lado del mar, que es otro espacio. Teníamos en la playa hacías lo que querías y te ibas a la playa, jugabas a la pelota, te tirabas en el mar, era tu piscina. Entonces va creando, formando el carácter y uno no se da cuenta. Yo creo que ahora, con el tiempo, ese currículum de después de la playa, de salir a las 2 de la tarde, de la casa a almorzar, salir a jugar con los amigos porque no había internet y se formaban grupos, ¿no es cierto? Que de grandes, 20, ¿A qué 15, 12 amigos. jugaban? ¿Solo jugaban fútbol por tener la cancha No, ahí o hacían otros juegos? olvídate, era de ¿A qué todo. jugaban? Teníamos la cancha, pero andábamos en bicicleta. En Valparaíso hay juegos que son típicos de cerro, que tú, si no tenías ahí el famoso carretón con rueda de rodamiento y te tirabas, y que era más elaborado, era un juego que lo hacían más los cabros adolescentes de 15, 16 años porque ya sabían martillar, serruchar, podían conseguirse rodamiento. Nosotros nos tirábamos con una tabla, con vela, y nos deslizábamos así nomás por cerro abajo. Inventábamos juegos como jugábamos a las bolitas, pero cuando ya tenía ahí el tuco bolita, y ahí ganado y tenía ahí así 100 pepas, algunos nos íbamos a la calle en la bajada y decía, ya voy a regalar bolitas y tirábamos chuños y todo abajo esperando las bolitas, ¡guau! Y se iban las bolitas y se iban bajando y se iban corriendo a buscar las bolitas. Entonces hay cosas que realmente te marcan en la infancia, el tira cartucho, ¿Cómo es? ese A ver, explique. tubo, ¿Ya? un pedazo de tubo, y tú con un papelito le hacías ahí el cucurucho aquí, ¿no es cierto? Te quedaba un cucurucho, aquí tengo un papelito más o menos, hacías ahí un cucurucho así, lo dobláis, y te quedaba una especie de cartucho, ¿no? Así. Y tú lo cortáis y se ponía en el tubo y salía el cartón y andáis tirándole a los pájaros, a los perros, a lo que sea, po, porque quedaba la punta de papel, ¿no? Era un pedazo de papel. Claro. También se llamaba tira cartucho. Así que eso yo creo que me llevó al final a seguir esta carrera, y yo creo que al igual que tú, cuando estudiabas en educación física y tenías en la mañana tus clases eran fútbol, después natación, Claro. básquetbol, atletismo y de repente fisiología, el deporte y otros ramos complementarios, se me Anatomía. pasó volando la carrera. Y Sí. eso Pero ahora espérate, hace que yo sea, espérate. Tengo que interrumpirte porque te saltaste al menos unos 8 años. ¿Qué jugaste en la adolescencia? Porque ya los juegos van bueno, en la cambiando, pues adolescencia, las formas van claro, cambia, cambiando. cambian, sí. Sí, pero mira, como tenía una cancha de fútbol, dos canchas de fútbol, una infantil hasta los 12, jugué toda mi vida fútbol en un club. Después me cambié a la cancha más grande que está a 3 cuadras de mi casa, que ya adulto. Entonces el fútbol siempre me acompañó, siempre, desde los 5 años que me inscribieron en una liga infantil, no paré más. Así que mi adolescencia fue el fútbol, el liceo, y en el liceo fútbol de nuevo, en la selección, y ahí se vino también la época de la fiesta, me gustaba mucho ir a bailar. Ahí descubrí el baile, ¿no es cierto? Los lentos y todas esas cosas típicas de la De la adolescencia, ¿ya? adolescencia, claro. Pero con un carácter también un poco traumático porque, eh, como te decía, también empezaron el tiempo del pololeo, po, el tiempo de andar detrás de las cabras, de las chiquillas que se decía. Así que también, de repente, esa etapa de la adolescencia donde tú estás podando tus neuronas, como dice Bueno, que es un académico que sale mucho en YouTube, que habla sobre que nosotros, el carácter y esa formación que tenemos de la típica edad del pavo, que el niño empieza a ponerse un poco rebelde, a ser porfiado y a cambiar, es porque tú vas podando las neuronas y el niño empieza a entrar en conflictos cognitivos, porque pasa ese niño inocente a descubrir que le decían que no mintiera, pero con la adolescencia ve que el papá y la mamá también mienten, po, y eran los que le decían que no es bueno mentir.
Claro, me Entonces, acuerdo estos son los perfectamente conflictos de eso. cognitivos que generan que el cabro empiece ya a dudar, empieza a hacer un análisis un poquitito más profundo de la realidad. Y ahí está lo que nosotros inocentemente o malmente le llamamos la edad del pavo, Ujú. Sí, sí, pero sí. no es la edad del pavo, es la edad en que el joven empieza a cuestionar la sociedad, a darse cuenta de que el viejito pascuero no era el viejito pascuero que traía los regalos, Claro. y que la felicidad que empieza a ver en torno a la gente, hipocresía y muchas cosas así. ¿Ya? Y eso, ese conflicto genera la actitud que tiene el adolescente. Así que bueno, yo creo que el mundo giró en torno después al fútbol, me cobijé mucho en el fútbol, hasta ya después llegar a la universidad, ¿no? Y creo que es el sello, pues eso es lo que marcó fuertemente que yo al final terminara como ahora académico de una universidad y muchos años haciendo clase ¿Y en qué fue lo que colegio te y liceo. llevó al final, perdón por interrumpirte, pero si tu experiencia justo antes de entrar a la universidad o de entrar a la educación física fue el fútbol como deporte eh, ya disciplinado, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a tirarte un poco hacia el lado de la recreación, el ocio? Porque tú eres experto en eso, ¿no? Mira, súper buena pregunta y yo te voy a hacer un análisis de eso, porque está muy buena. Te voy a decir algo, mira, nosotros cuando yo te contaba que yo me formé en una cancha infantil, en una liga infantil, ¿no es cierto?, de fútbol, te estoy hablando de los años 80. Entre los principios de los 80 yo tenía 5 años. El año 80 yo tenía 5 años, empecé a jugar fútbol. Imagínate. En esos años, quienes a nosotros nos entrenaban no eran profesores de educación física. Era el vecino. Claro. Era el vecino que tenía 17, 18 años. Y eran cabros que igual que tú veían en la tele cómo entrenaban, mostraban la selección chilena llegó a España, se va a enfrentar y mientras daban la noticia de que Chile iba a jugar, mostraban a los jugadores haciendo ejercicio y ellos mirando, después nos hacían a nosotros, a los niños, lo mismo. Entonces, al no estar ellos formados en un centro en donde tú sabes que políticamente está hecho por algo, ellos nos permitían jugar. O sea, al final ellos eran felices teniendo un grupo, entonces yo me acuerdo que fue una etapa muy marcante porque jugábamos fútbol, nos enseñaban que había que hacer goles y después jugábamos nomás. Y yo inventaba el pase para atrás, el taco, si era defensa andaba jugando delantero y las correcciones eran mínimas. Sumado a eso, seguíamos en la calle, donde ya eres libre, así lo que Claro. quería en la calle, como tú decís, te pones de acuerdo con tu amigo. Entonces, de alguna manera, eso me permitió que cuando yo llegara después a la universidad y estuviera con gente que está formada, que está trabajada aquí, donde hay reglas, en donde si tú vas a hacer un salto de gimnasia, la salida es así, tienen que estar los dos brazos estirados, no los codos así, ¿ah? Y todo perfecto, porque hay un puntaje y esa cosa, y eso, ¡pah!, te genera un rechazo porque tú soy libre, po, y que te estén diciendo cómo tenés que pararte y formarte como un robot, pues hay a cuestionar. ¿Ya? En un momento a mí no me gustó la carrera por lo mismo, muy centrada en lo biológico. Me mostraban el ciclo de Krebs y yo veía una H con unos dos, unas más, unos menos, una letra y unas cuestiones, no entendía, Fisiología, sí. no entendía. Y me hablaban en chino. Y eso hacía que me gustara y no me gustara hasta que apareció la asignatura de recreación, juego, actividad física vinculada con la naturaleza y ya, eso me reencantó. Y ahí vi que había un área dentro de la pedagogía que está en esto que estamos hablando, porque es más libre, que se relaciona con tu Mm. espíritu, con tu esencia. Ya, esto es lo que voy a desarrollar. Y esto es lo que me tiene ahora contigo, Luis Emilio, hablando de lo que nos apasiona y me permitió hacer clases ya en varias universidades y estoy ya haciendo clases de posgrado en lo que me muevo y hago todos los días. Así que ese sería mi currículum lúdico Lúdico. y que nos tiene a nosotros hablando de lo que nos apasiona en este podcast. La autobiografía del juego. Exacto. Sí, a ver, para mí fue relativamente similar, excepto que yo me crié en Santiago en un barrio súper humilde y urbano. ¿Ya? Mi realidad de infancia y adolescencia es netamente urbana. En la población Santa Adriana, en Santiago, en Pedro Aguirre Cerda, súper Muy popular. estigmatizada, tú sabes, po.
absolutamente muy estigmatizada, y ahí está la José María Caro, la Victoria, la Flor, Claro. o sea, hay varias, la eh, Santa Olga por ahí, entre Los Espejos y Pedro y Gracerda, ¿no? Que antiguamente, antes de la dictadura era San Miguel, todo eso. Pero en ese sector me crié yo, y me acuerdo, mis papás todavía viven ahí con mi hermana, en una casa de 8 por 10, ¿no? Y me acuerdo haber tenido en esa casa una higuera que estaba en la esquina de atrás, ¿no? Por la entrada de la casa, atrás, que daba al límite con la casa de al lado, porque además eran casas pareadas, ¿no? Un espacio, otras dos casas pareadas, y yo tuve la fortuna de haberme criado en casa pareada, pero con mi abuela y abuelo materno y mis tíos. Entonces éramos vecinos de casas pegadas, ¿no? Casas pequeñas, pero que cuando uno es niño, el patio se ve grande, era de tierra en ese momento, Claro. en los 80, finales de los 80 ya tenía conciencia de niñez, ¿no? Pero mis juegos al principio eran subirme a la higuera, sacar higos, eh, con mis vecinos, con mis amigos nos subíamos, jugábamos en el patio, en la calle jugábamos mucho a la pelota, poníamos un grupito de piedra, hacíamos 2 arcos y jugábamos a la pelota, o si no jugábamos al 25, había que hacer centro y hacer goles, y jugar, hacer 25, y me acuerdo que si le pegabais del pie, con el pie valía tanto, con la cabeza valía tanto, y etcétera, ¿no? Eh, Al frente, como era un pasaje, al frente normalmente hay casas, pero en este caso había una escuela de adultos. Y yo vivía justo en el espacio que era el patio de la escuela de adultos, que al final era una cancha de tierra, una cancha de fútbol. Y me acuerdo también haber jugado por la pandereta, por la pared que tenían, treparse a la pared, que era todo un desafío, correr por la pared, que era, no sé, unos 45, 30 centímetros de ancho, correr con el cuidado de no caerse, porque era una altura considerable, incluso siendo adulto, debe haber sido unos 2,5 metros más o menos de altura. Teníamos que correr, saltar y treparnos, o si no, hacerle hoyo a la pared, que los directores del colegio siempre se enojaban para poder treparnos. Ahí había un ciruelo también, que sacábamos ciruelas verdes para comer con sal y jugar. Y me acuerdo haber esperado como niño un montón de tiempo hasta que me aceptaran los grandes para jugar, y obviamente al arco, ¿no? Pero estaba con los grandes. Entonces tenía que aguantar pelotazos, insultos, porque te hacían goles si eres más pequeño. Pero de ahí como nos empezamos a hacer, y después te vas haciendo grande y participas de otra forma. Pero eh, me acuerdo haber jugado también al pillarse, que estos dos equipos éramos hartos niños en esa cuadra y digamos la manzana. Y haber jugado al pillarse, que era este juego de, generalmente era hombres contra mujeres. Teníamos una base que generalmente era la pared de mi casa, y los hombres tenían que pillar a todas las mujeres, y cuando las pillamos a todas, de ahí las mujeres tenían que pillar a nosotros. Y ahí, en ese momento no había distinción de género, y nadie pensaba que las mujeres eran más lentas, ni que no tenían que jugar. O sea, nos pillaban igual y nos ganaban, y era como, eh, no, ya no quiero jugar más, porque ustedes nos ganaron, ¿no? Es como cuando te picas, cuando ya no quieres jugar más. Me acuerdo de haber jugado mucho a eso, mucho, mucho, mucho. Después, en la niñez, tengo abuelos paternos. Mis abuelos paternos son de Arica. Yo nací en Arica, en el extremo norte de Chile, al ladito de Perú, en el límite, de hecho. Y ya cuando fui un poquito más grande, no sé, 8 años, 9 años, me iba al menos por un mes de vacaciones en el verano, que son en enero, febrero, ¿no? Eh, Típico, ¿ah? Todos nos íbamos a los lugares, nos de la llevaban a familia, donde habían claro. nacido Venían mis abuelos, me llevaban, y los... claro, específicamente mi abuelo eh, le encantaba caminar, y si pudiera caminar, tiene 95 años ya, si pudiera seguir caminando lo haría, pero fácilmente 1 hora de un lugar a otro, en vez de tomar un bus, un colectivo, un taxi, cualquier cosa, era caminar, ¿no? Entonces nos sacaba a caminar en la paquetera, re fome, era muy fome tener que salir a caminar con 9 años, cuando, tata, pero tomé una micro, ¿por qué un bus, no? Tomé una micro, ¿por qué tengo que caminar? No, camine. eh, y en las mañanas era levantarse muy temprano, que era Uh, desagradable cuando eres niño, ir a no la tiene puro playa dormir. a jugar, a bañarse un rato, volver a la casa a almorzar. No obligaban, porque siempre iba con un primo. Eh, ¿De tu edad? sí, un par de años menor.
pero era el primo más cercano en edad que tenía, con el Víctor. Nos llevaban de vuelta a la casa y a almorzar nos intentaban obligar a dormir la siesta, porque ellos dormían, ya eran mayores, mi abuelo ya lo conocí viejo, ¿no? Eh, y después la tarde nos sacaba al centro, me acuerdo, a jugar videojuegos, nos compraba un par de fichas y jugábamos videojuegos. Eh, Street Fighter, las Tortugas Ninja, ¿no? Un montón. No muchos tampoco porque no les gustaba eso, pero era como su forma de decir, bueno, los dejo ser niños, jueguen, ¿no? Y después visitar familia, ese era mi verano. Hasta que en algún momento también ya me hice un poquito más grande y en la casa salíamos a andar en bicicleta y éramos varios, 7, 8, que vivíamos relativamente cerca, que nos íbamos en bicicleta lejos, unos 20 minutos, y ahí hacíamos carrera para volver a nuestro sector. Y era peligroso un poco, porque era en la calle, o sea, no habían ciclovías, era meterte por cualquier calle para llegar primero, ¿no? Y era genial, era muy bacán. Y eso lo hicimos por mucho tiempo, hasta que después yo me acuerdo haber entrado en el año 97, por ahí, 13, 14 años, eh, o sea, después de haber jugado en la calle, bicicleta, como que quería hacer algo más, algún deporte, y le pregunto a mi mamá y me lleva al gimnasio municipal. Y ahí estaban haciendo clases de básquetbol y me encantó, eso me gustó. Y empecé a ir y después entrenábamos, eran unos días en el gimnasio y después en una cancha de alguna población de por ahí, de algún barrio. eh, los sábados me acuerdo, y después ya me integré y fui como fiel a eso y ahí me quedé. Ahí se transformó un poquito mi vida en ese sentido porque ya mi experiencia motriz de juego era el básquetbol y porque se formó un grupo súper lindo, gracias al entrenador, al Roberto, que todavía sigue en eso, con la escuela de básquetbol de Pedro Aguirre Cerda, que se volvió una familia finalmente, ¿no? O sea, todo ese grupo de amigos, yo era uno de los mayores, al principio no, pero después se fueron los que eran más grandes, por, digamos, condiciones naturales, ya se hacen adultos, tienen otra responsabilidad, no van tanto, y los que van de bajito van como asumiendo el liderazgo del grupo. Yo era de los un poco más viejos, que nos mantuvimos ahí, y era entrenar, o sea, para un barrio popular, pobre, digamos, como ese, tener un club era una salvación en términos de actividad física porque no había muchas opciones responsables. O sea, había un montón de clubes de fútbol, pero no había un proceso formativo constante, ¿no? Entonces, todos nos entregamos y algo súper lindo de esa época era que el otro día no me acuerdo, vi un video que me hizo acordar de eso. Ya cuando era grande, desde el inicio casi, nos saludábamos todos de las manos, nos abrazábamos y nos dábamos un beso en la mejilla. Y era de hombres. Entonces era súper lindo porque el cariño sobrepasaba un poco esta cosa de que darse beso entre hombres es raro, ¿no? No, era súper normal y después cuando ya me convertí en entrenador de la escuela, desde los más chiquititos de 8 años hasta los más grandes, que ya teníamos 20 y algo, eh, abrazos, mano, abrazo, beso. O sea, era como el protocolo de saludo, no podía ser de otra forma. Y era súper lindo, era un sentido de pertenencia bien lindo. Y ahí, digamos, pasó toda mi adolescencia. Yo era deportista, ¿no? Y además tenía un sentido súper social, el deporte. eh, esta idea que tú dijiste la semana pasada de, pucha, no tenemos estas zapatillas tan caras, pero tenemos las mismas condiciones o posibilidades de ganar, de entrenar, tenemos que entrenar duro. Es como, si queremos conseguir algo hay que entrenar, 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 entrenar. En los veranos, ya después se transformaron no en vacaciones, pues ya no quería ir tanto a Arica, era hacer pretemporada en la cancha municipal. Y mi entrenador trabajaba en la piscina, entonces lo que hacíamos era entrenar eh, físicamente en la cancha, trote, flexiones de brazo, carrera, salto, subir la escalera del público que había ahí, que estaba vacía, obviamente. Eh, Quedan 10 minutos. Y después ir a nadar a la piscina 1 hora. O sea, era absolutamente entregado al deporte formativo, pero en un sentido de familia, en un sentido de cierta justicia social a través del deporte, como dar posibilidades en esos barrios tan,
tan marginados a veces. Y vulnerado. finalmente, claro, yo quería en un inicio estudiar ingeniería informática y me había incluso preparado para eso, pero al último momento decidí estudiar educación física. Y yo iba con esa mentalidad del deporte y con el sueño de ser, pues, de cualquier basquetbolista, de ser entrenador de la NBA, ¿no? Como en ese sueño. Y viendo videos hasta que llegué en cuarto año, creo, o tercero, no me acuerdo, a la clase de folclore del profe Estanislao Pérez, a quien quiero mucho, ¿no? Y que hasta el día de hoy mantengo comunicación con él. Y ahí cambié, porque lo que él hablaba en su particular estilo era justamente eso. O sea, a veces los profesores decían, están tan preocupados de la pelotita, y era súper irónico en eso, ¿no? De la pelotita para acá, pateamos la pelotita, y dice, pero a ver, ¿cuándo vamos a estudiar el origen local o la situación, el contexto local de donde viven los niños para entender y poder enseñarles y salirnos de la Claro. pelotita y que podamos ayudarlo en su desarrollo? Digamos, yo me quedé con eso de su discurso, después fue su ayudante, y ahí me cambió un poco. Y ahí me fui hacia el lado antropológico, más sociológico, digamos, toda esa Y área. volvemos al tema de la raíz, po. Volvemos al tema de la raíz. De alguna manera las carreras hoy en día en nuestra área le han cercenado la raíz. Y eso es lo que yo estoy tratando de volver a rescatar, porque cuando yo encuentro colegas y digo, hablemos de pedagogía, la verdad es que no saben de dónde viene el término pedagógico, la idea, los saberes y las ideas pedagógicas. Entonces, lo mismo hace el profesor Estanislao cuando irónicamente decía lo mismo. Entonces, porque si tú no tienes identidad, tú no sabes para dónde vas en el fondo. Yo te voy a contar, mira, yo ayer en la escuela de verano llevé la bandera la Huenufoye e instalé la bandera mapuche, porque entendí, y por lo que me decían mis profes, tú no solamente tienes que hacer buenas clases, buenos juegos, sino que también tú tienes que mejorar el entorno, lo que hablábamos del patio sagrado. Sí, Y yo dije, voy a instalar mi bandera para que él tenga una bandera, el lugar, un espacio y también le dé una significación. Y los niños me preguntaron qué bandera y cómo se llamaba. Segundo, que desde mi cultura, he transmitido cosas importantes. Por ejemplo, cuando ahora hacemos actividades, uno cuenta un chiste, alguien canta o tenemos visitas, no aplaudimos cuando van. Hacemos afafán, mapuche. Ya, 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 ya. Tres veces. Ya, 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 ya. Ese es el aplauso de los mapuches. Esto es europeo. Entonces, ayer nos visitó una banda de rock para niños, súper sí. buena. Hizo un concierto y los niños bailaban. Y yo, los compadres quedaron así, eran tres, una percusionista y dos varones. Cuando yo le dije, ya chiquillos, regalemos una fafán. Ya, ya, ya. Y los cabros gritando. Y quedaban sorprendidos porque lo más probable es que nunca hayan escuchado eso. No Claro. sabían que eso se llamaba fafán. Entonces hay una correlación entre la bandera que ponemos y lo que tratamos de enseñarle a los niños, ¿te das cuenta? Y ahí hay identidad, porque desconocen algo que es típico de nosotros y los niños están interesados en saber. Así que la idea es rescatar nuestras raíces. Es lo que yo te decía, volver a levantar la epistemología del sur que nos propone Dussel y muchos Ajá. otros autores más como Grofowel, que es, oye, está bien, fuimos colonizados y el que conquista trae sus conocimientos y te los trata de imponer para poder someterte. Ahora tenemos que empezar a liberarnos y parte de esta liberación parte por nosotros, los educadores, de Sí. empezar a entender, ¿no es cierto?, desde aquí lo que hemos estado hablando. Me parece, estoy en total sintonía contigo en eso porque eh, al menos como adultos es importante saber cómo jugamos nosotros, ¿no? ¿Qué sentido tuvo o, o cómo lo podemos mantener, de hecho? Me parece que una de las formas de liberación que podemos tener como adultos es volver al juego, o sea, ser más lúdicos, ser más... A veces me ha pasado que he escuchado a colegas que han dicho, pero si nosotros no somos payasos para andar entreteniendo a Eh, los niños, eh, Desconocimiento. planteando en otras disciplinas, ¿no? No en la educación física, pero en la educación física también puede ser súper serio y disciplinado, casi militar, que en algún momento se usó y tal vez sirvió, pero ya no.
Y yo digo, no, al contrario, se puede ser en algún momento payaso. No tiene nada de malo hacerlo, ¿no? Es que Al contrario, nuestra cultura ha hecho que el concepto de payaso sea algo despreciativo como el concepto de ocio. claro, como a eso iba, ¿no? Entonces, la invitación también es como a que reflexionemos con todo este podcast, con todo este capítulo, porque ya van quedando 4 minutos como para ir cerrando, a que reflexionemos cómo jugamos ahora, si es que jugamos, qué momentos lúdicos, juegos de palabras, chistes fome o cualquier chiste, eh, videojuegos, cómo los adultos jugamos y de esa forma cómo le damos la posibilidad a los niños que vayan jugando también y cómo han ido cambiando los juegos. O sea, reflexionar, simplemente pensar sobre eso, porque a veces ni siquiera se piensa como un primer paso y de ahí ver cómo podemos mejorar eso. O sea, el juego mejora la calidad de vida, el juego, como dijo Huizinga, nos hizo como humanos, como cultura, y no se debería perder, sino potenciar. Y eso es como una forma, para mí al menos, una de las tantas formas de liberarse. Mira, yo ya para ir cerrando, porque como tú dices, quedan pocos minutos, 3. solamente decir que, claro, la colonialidad nos introdujo cosas que son para someternos. Si partimos desde esa base. Y dentro de esas cosas está la ociosidad como algo despreciativo. Claro, no sea Y lo que se ocioso. valora es el trabajo, ¿no? Típico de las corrientes puritanas, ¿no? Anglocéntricas. Ajá. Y nosotros tenemos que volcar eso, porque en Chile, así como payaso es algo despreciativo, cuando ser payaso debería ser algo maravilloso, porque tú haces reír, sacar lo mejor desde adentro del cuerpo y que tu fisiología libere endorfinas de bienestar por la risa, por la cantidad de músculos que mueve. Esa ideología hace que tú, el hombre feliz, sea alguien estúpido. En base a eso, es que eh, nosotros tenemos que cambiar eso. Y el otro concepto que es contrario a eso es, oye, es de un tipo serio. Ah, entonces como inteligente y es Claro. responsable, ¿no? Y Cuando tú disciplinado. puedes tener mucha gente seria que puede ser hasta un degenerado y un flojo, pero es serio. Entonces ahí hay que cambiar esos conceptos. Yo quiero terminar mi parte por lo menos con esta frase de un lonco mapuche marihuán que en vista de que él fomentó el palín, jugó palín mucho tiempo, que es el juego mapuche por excelencia, dijo la siguiente frase: que no se concluya el conocimiento del juego, pues por él se dice que la gente fue invencible. Él lo dijo un lonco marihuán, que es de la zona donde nació mi mamá, ahí en Quepe, Chucauco, Pelale. Así que yo creo que con esta frase, por mi parte, concluyo esta parte ya y te dejo a ti el cierre y agradecido de este podcast que yo creo que ya va tomando cuerpo y un saludo principalmente a Choche Gómez y a Jaime Valenzuela que fueron parte de la formación mía. Sí, no, cerremos ahí porque ya esa frase estuvo hermosa. Eh, Así es que vamos conversando en la semana nosotros internamente para ver cómo nos proponemos para el próximo capítulo, la próxima Ve semana. el video de YouTube, te va a encantar y está en mi área, analízalo y si te Sí, gusta podemos hacer ese siguiente capítulo. absolutamente. Todo es posible, Peña. Un gran Un abrazo. saludo a Ecuador, Un saludo a Peucayal. Chile por allá. Peñi.